Hola, bienvenidos. Qué gusto estar aquí hoy con ustedes en esta charla sobre encuestas de investigación. Vamos a hablar sobre ese tema y cómo los sociólogos, cientistas sociales utilizan esta herramienta para hacer su trabajo. La conversación está dirigida para cualquiera que esté incluso remotamente interesado en el tema eh, y que pues tenga interés en ver cómo esta herramienta se ha usado a través del tiempo para estudiar las sociedades y describir los procesos sociales que en ellas se desarrollan. La forma en que voy a desarrollar esta charla será primeramente hablando sobre conceptos muy básicos, sobre encuestas de investigación, y también voy a hablar sobre algunos de los riesgos, de los problemas que se enfrenta el investigador que utilice esta herramienta. Al hacer esto, voy a tratar de organizar mis ideas de una forma que describa un poco la evolución de la herramienta y algunas tendencias que estamos observando hoy en día y también de cara al futuro. Así que, pues vamos a empezar donde yo creo que tenemos que empezar, que es hablar pues de la gente. Somos ya 8.000 millones de seres humanos en ese planeta y contando. Y bueno, pues nos reunimos en sociedades, formamos países, formamos comunidades y pues la ciencia social intenta explicar a estas sociedades, en particular sus valores comunes, sus ideas que tienen en común. Y aquí lo importante es saber que hay dos premisas básicas en ciencia social, y la primera es que las sociedades son más que sus partes. Los individuos forman las sociedades, pero al formar la sociedad, la sociedad adquiere una vida propia. Y al hacerlo, los valores y las creencias sociales pues llegan a formar o llegan a ser externas al individuo. Entonces hay que pensar aquí en las sociedades como seres que tienen una vida propia. Realmente la pregunta aquí, lo difícil es, bueno, pues, ¿cómo le hacemos para, pues, captar, entender, conocer esos valores sociales que la sociedad tiene en común, esas ideas que están ahí, que son externas al individuo, que se forman cuando los individuos se juntan en sociedades? ¿Cómo hacer sentido de ellas? Bueno, pues primeramente decir que no se trata solamente de un tema de curiosidad intelectual, se trata de saber esas cosas porque pues, nos pueden dar algunas claves de cómo solucionar problemas muy graves que tenemos en nuestros países, en nuestras comunidades. Eh, de cierta forma, entonces, la ciencia social se ha ido desarrollando como, bueno, va paralelo al desarrollo de herramientas que nos permitan realmente pues entender lo que los, los individuos tienen en la mente, lo que están pensando, eh, cómo llegar a esos espacios tan remotos, tan íntimos, donde la mente y el alma humana desarrollan ideas, conservan pensamientos, atesoran valores. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y no solo es llegar, sino también obtener una señal clara, digamos, de gran fidelidad que nos permita romper el ruidero en el que vivimos. ¿Cómo le hacemos para llegar ahí, a ese espacio, y poder entender realmente lo que la gente está viendo, está sintiendo, lo que opina? Ahí está realmente el tema del asunto, ¿no? Eh, y bueno, pues una encuesta de investigación es una
una herramienta que nos permite hacer eso, ¿no? A mí me gusta mucho esta definición que ofrece la profesora Lois Richter de la Universidad de Nevada, que define la encuesta como un sistema para recoger, levantar información. Y aquí lo que yo quiero señalar es, y por eso me gusta la definición, es porque la profesora Ritter señala pues, claramente que una encuesta de investigación no es solamente un cuestionario. A veces usamos las palabras como si fueran sinónimos y no es eso incorrecto porque una encuesta de investigación tiene muchos otros pasos y no solamente se trata de hacer una serie de preguntas, ponerlas en un papel y se acabó. Hay pasos muy importantes, de tal forma que más bien una encuesta de investigación se puede entender como un proceso que está definido de acuerdo a la profesora Ritter, por 6 puntos. El primero, digo, hombre, pues muy evidente es que tengas definido unos objetivos de tu estudio, ¿no? O sea, qué quieres lograr, qué quieres explicar. El segundo, pues es ver lo que pasó, lo que otras personas pensaron, dijeron al respecto. Consultar con expertos es buena idea también. Tercero, me parece muy pertinente, es quizás hacer una investigación preliminar que te ayude a decir qué tipo de encuesta necesitas o si requieres una encuesta. A lo mejor no requieres una encuesta. A lo mejor lo que requieres es una entrevista u otro medio de investigación social. Ahora viene la parte yo creo que muy importante, que es cómo seleccionamos a los participantes, ¿no? O sea, lo que en inglés se llama el sample. ¿Cómo vamos a seleccionar a la muestra de participantes? Y es un aspecto muy, muy crítico en el que vamos a pasar, voy a detenerme unos minutos más adelante. Obviamente también hay que monitorear las respuestas, quizá ajustar el instrumento, ver si está funcionando, a lo mejor no lo está, y hay que hacer ajustes a las preguntas, quizá también a la muestra, ahora sí que ver cómo viene la cosa, ¿no? Después, pues, hombre, pues también presentar resultados, sería como que el fin del proceso que la profesora Ritter nos explica y trata en ese sentido de decir que no es solamente poner 10 preguntas en un papel y se acabó, sino pensar en todo un proceso, cómo y si es necesario hacer una encuesta para mis fines de investigación. Ahora, esa palabra sample en inglés, muestra en español, hay que detenernos porque es crítica. eh, y básicamente cuando hacemos la muestra, hay dos cosas que queremos lograr. Uno es lograr un nivel de representatividad, ¿no? Del país, de la región, del estado. También queremos evitar lo que en inglés se llama response bias, o en español sesgo, el sesgo de la respuesta, ¿no? El sesgo de respuesta. Eh, Aquí yo creo que lo que hay que aclarar o lo que hay que decir es que esto es mucho más fácil eh, de hablar que de lograr. Si efectivamente quisiéramos que nuestras muestras cumplieran con esos dos criterios, pero lo cierto eso es que es bastante más complicado lograrlo. Eh, Empecemos por el primero, por el tema de representatividad, y vamos diciendo que esto solamente es un problema, o se transforma en un problema cuando estamos en poblaciones grandes, cuando estamos en pequeños espacios, por ejemplo en un salón de clases con 4 o 5 estudiantes, pues ahí no hay problema, pues ahí se les puede preguntar a los 4 o 5 su opinión, su forma de ver las cosas, puedo hablar perfectamente con cada uno de ellos, 20 minutos, 30 minutos, no tengo necesidad de hacer una muestra. Es solo cuando ya me voy a los espacios abiertos de una sociedad donde, pues sí, alcanzar un nivel de representatividad es mucho o a veces imposible, o sea, es muy complicado.
Y ahí sí que necesito una muestra. ¿Para qué? Pues porque hay una imposibilidad de hablar con todo el mundo. Necesito una muestra que sea representativa para de esa forma que me permita decir algo, una generalización, generalizar de mi muestra sobre la población de mi interés. Ahora, ¿cómo le hago para alcanzar esa representatividad? Eh, bueno, de hecho hay un método eh, que quizá también es un método, pero también habría que pensarlo más bien como un ideal, como eh, pues de cierta forma, una regla de oro, lo que se llama en inglés probabilistic sampling, random sampling, en español muestreo aleatorio, o en palabras muy llanas, muy fáciles de entender, es una lotería, básicamente, un sistema de lotería, pero una lotería con ciertas características. No todas las loterías son iguales. En primer lugar, esta lotería, para hacer el muestreo aleatorio, todos los individuos de una determinada comunidad tienen que estar incluidos. Eso se va a llamar mi sample frame. Traducido al español sería algo así como el marco de muestra. Y para alcanzar el ideal, la regla de oro, todos tienen que estar. Todas las personas en mi comunidad tienen que estar. Segunda condición, cada uno de ellos debe de tener uno y solo un billete de lotería. ¿Para qué? Para que todos tengan la misma probabilidad, chance de ganar ese premio. Eh, Obviamente si alguien tiene dos, pues sus probabilidades se incrementan. Y no queremos eso, cada uno, una persona, un billete. En la historia esta que se llama The Lottery de Shirley Jackson, ella describe una pequeña comunidad donde me parece una vez al año o cada 5 años se juntan toda la comunidad, chicos y grandes, y agarran un papelito, lo ponen ahí en esa caja negra con su nombre, papelito, nombre, lo ponen en la caja negra y llega uno de los, pues ahí como ancianos, gente de cierta edad, a sacar nombres de esa caja negra, donde están los nombres de todos los individuos de esa villa, de ese pueblo. Y ese señor empieza a sacar nombres. Bueno, pues esa sería una forma muy clara, muy evidente de hacer un muestreo aleatorio. Tienes a todo mundo ahí, está sacando nombres y eso sin duda alguna se llamaría, en buen español, muestreo aleatorio. Ahora, pues eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque ya lo pensamos en practicalidad, traer ese modelo ideal a la práctica, pues si lo pensamos muy rápidamente, nuestros costos, nuestros precios se van a ir por las nubes. Primeramente porque juntar a toda una comunidad el mismo día, a la misma hora, en ese mismo espacio, para hacer una investigación social sería muy complicado. Muy complicado. Si no es que imposible. Imposible, ¿por qué? Porque quizá digamos, yo quiero hacer un estudio de mi barrio o de mi colonia. Y yo tengo que preguntarme, tengo una lista donde estén todos los individuos que forman parte de ese barrio, de esa colonia. Pues a lo mejor tengo uno, pero yo de cierto no lo sé. A lo mejor hay gente que vive ahí, no sé, está ahí de paso o vive ahí una temporada, pero es muy difícil tener en una caja negra los nombres de todos los individuos, todos, absolutamente todos, que pertenecen a una comunidad. Así que, como pueden ver, el ideal de una lotería para hacer un muestreo aleatorio es
digamos, intuitivamente fácil de comprender, pero en la práctica es muy complicado de lograr. Así que lo que hacen los investigadores es, pues, tratar de acercarse a ese ideal. Si bien no se puede llegar con los recursos que uno tiene, sí que nos podemos acercar. Y eso fue lo que se intentó a partir de los años 60, cuando se empezó cuando el teléfono empezó a llegar realmente a las masas. Las líneas telefónicas empezaron realmente a llegar a muchos rincones de ciudades y pueblos incluso. Y aquí lo que hicieron los investigadores fue recurrir a lo que en México se conocía como la sección amarilla. A mis amigos de Latinoamérica y de España, no sé cómo se diga, pónganlo aquí abajo en los comentarios, se conocía en inglés se llama phone book, en México le decíamos sección amarilla, también sección amarilla para la parte comercial, negocios, etcétera, y la sección blanca era el phone book, ¿no? Que incluía los nombres eh, y los teléfonos y la dirección de una buena parte bueno, no una buena parte, pero la población que tenía una línea telefónica. Ahora, lo que la sección blanca permitía y solucionó fue primeramente que nos dio otro marco de muestra. Ante la imposibilidad de saber quién efectivamente vive en tal sección, las hojas blancas o la sección blanca nos daba pues una buena lista de individuos con sus nombres, con su teléfono y su dirección, y que sabíamos a ciencia cierta que estaban pues que estaban ahí, que pertenecían a esa comunidad. Eh, También solucionó otro problema que permitió llegar o acercarnos al ideal de la lotería, que es que ya no teníamos que juntar a todo mundo ahí en la plaza del pueblo, sino que ya era suficiente agarrar el teléfono, marcarles, preguntar si tienen 5 minutos para responder preguntas, o directamente ir a su casa, knock, 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 y ver si había alguien para hacer una encuesta. Esto, las famosas, el phone book o las páginas, las hojas blancas, la sección blanca, pues fue, como se dice en inglés, un game changer. Un game changer que nos dio o que dio paso a lo que se conoce como la era de expansión en las encuestas de investigación. En esta época es cuando realmente las encuestas se vuelven parte del día a día, son utilizadas en medios, políticos las usan, los gobiernos las usan para, para informar sus políticas, eh, las universidades empiezan a formar centros de investigación donde las encuestas son parte importantísima de su trabajo de investigación social. Aparecen los encuestólogos, los medios constantemente, hay titulares, tantos mexicanos opinan esto, se levantó encuesta con 2000 latinoamericanos que opinan tal. Es realmente ahí cuando el trabajo de investigación a través y haciendo uso de encuestas alcanza ¿cómo se diría? Pues un mediodía histórico en donde se vuelven un elemento del día a día que escuchamos en el radio, la televisión, etcétera. Ahora, bueno, todo, todo lo bueno pasa, eh, y... se me olvidaba decir, esta era de expansión también está muy conectada con una metodología que es el Random Digit Dialing. En español sería algo así como una marcación aleatoria de dígitos, que permitía, utilizando las hojas blancas, hacer pues sí,
efectivamente, justo lo que acabo de decir, elegir números de forma aleatoria y de esa forma replicar la idea de la lotería eh, a través de la información que aparecía en las mentadas hojas blancas. Eh, Esta fue una metodología que todavía a día de hoy se usa, es muy importante, se usa todavía mucho, eh, pero como decía, estaba muy aparejada con la aparición del teléfono, más que con la aparición, con la expansión del teléfono. La expansión del teléfono en un principio fue un artículo de lujo, después muchísimas áreas urbanas, tanto de clases medias, media baja, empiezan, no, ya deja de ser una cosa excepcional tener una línea telefónica en casa. Pero bueno, como decía, todo pasa y con la llegada del teléfono móvil, pues esto se viene abajo por varias razones. Una, pues porque pues la gente ya no habla tanto, y eso ustedes seguramente lo saben, ya la gente no habla por teléfono. Se textea, se manda fotos, está en grupos de WhatsApp, pero hablar, lo que se dice hablar, pues ya no mucho. También se pueden checar las llamadas. Si yo no reconozco la persona que me está llamando, pues no tengo por qué contestar. Y y bueno, se les llama móviles por alguna razón, o sea, son móviles. Yo no sé si el individuo que no sé, tiene un teléfono en la Ciudad de México, pero vive en Cancún y viaja de trabajo a Morelia y después se va a Michoacán. Es el mismo teléfono asociado a la Ciudad de México, pero el tipo anda de un lado para otro, ¿no? Entonces eso hace mucho más difícil hacer un levantamiento de datos confiable donde yo pueda decir tanta gente de la Ciudad de México opina tal cosa, ¿no? Así que bueno, eso fue y evidentemente esto se traduce en que pues se va bajando el, el número de personas que responden encuestas en los teléfonos. Ok, mm, aquí quiero hacer una pequeña pausa para señalar que solamente ahorita hemos hablado de representatividad. No hemos hablado ahorita de los sesgos. Y si recuerdan, lo mencioné hace unos minutos, que una de las cosas que queremos evitar son los sesgos de respuesta. Eh, Hay muchos tipos de sesgo. Yo no voy a hablar de todos porque me tomaría mucho. Sí quiero hablar de dos, digamos, grupos, porque es importante. Y también quiero señalar, antes de esto, que es perfectamente posible lograr un gran, digamos, nivel de confianza en la representatividad de mi muestra y cometer errores y tener sesgos. Eh, Eso es muy importante porque se puede lograr una cosa y la otra no. Y lo vemos siempre, a cada rato lo estamos viendo, porque muchas de las casas encuestadoras, pues muchas veces se equivocan, o las más de las veces se equivocan. Esto lo vemos constantemente. Y ahí lo que pasa es que los expertos llegan con un gran nivel de confianza, justificado además, de que su muestra es pues, altamente representativa, que no tiene algún tipo de problema, están muy confiados, pero lo que no anticipan es que van derechito hacia un iceberg que son los sesgos en la respuesta. No lo anticipan. El muestreo fue bien hecho,
altamente representativo, pero no vieron, así que no vieron venir el iceberg que les termina de dar un golpazo. Hablemos de dos de estos sesgos. Uno es, pues, que no te respondan así de fácil. Así de fácil. El, la muestra es altamente representativa, pero cuando vas con tus participantes y les pones la respuesta enfrente, se voltean, te dejan ahí, te dejan tirado. Puede pasar, no se le puede forzar a la gente a contestar si no quieren, ¿no? Entonces lo que pasa ahí es que sí, sin menoscabo de que la muestra fue representativa, solo a ciertas voces están contestando la encuesta. La calidad de esos datos es bajo porque están sesgados hacia individuos, pues no sé, que tienen, hay algo en común entre ellos o hay algo en las preguntas que solamente un grupo está contestando. El otro se queda callado, los datos que estoy levantando pues, van sesgados, me están diciendo que va a pasar algo, pero solamente estoy escuchando ciertas voces. Ese es un problema. El otro, irónicamente, el otro sesgo es, pues que te respondan. En una hora que no te respondan. Ahora es que sí te respondan, pero lo hacen, pues no de forma muy, digamos, muy honesta. La gente no está diciendo lo que piensa. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque quizá piensa que sus opiniones son pues, muy radicales, o no están en boga, o se sienten que tienen que aparentar cierto forma de pensamiento, eh, u otras que le quieren atinar a lo que el encuestador le está preguntando, pues porque la gente tenemos, digamos, una inclinación natural a pues, tratar de agradar a los demás. Entonces, ahí estamos obteniendo respuestas, pero la calidad de los datos pues van sesgados, no son datos de calidad, porque nos están pintando una perspectiva pues sesgada en base a respuestas que no están reflejando realmente lo que la gente piensa. Ahora, esto es importante decirlo, no podemos eliminar esos sesgos. Esos sesgos existen. Somos seres humanos, así nos hicieron, así estamos. Y las encuestas de investigación trabajan con seres humanos, ¿no? O sea, no podemos eliminar esa forma de ser nuestra, de quizá ser tímidos o quizá guardar nuestras opiniones y pensamos que podemos ser criticados. No podemos quitar eso. Esos sesgos van a estar ahí. Lo que sí podemos hacer como investigadores, como encuestadores, es mitigar esos riesgos a través de mejorar nuestras preguntas, optimizar nuestra encuesta, ajustar. O sea, si estoy viendo que mucha gente no me está respondiendo, pues no le puedo echar la culpa a la gente. Yo tengo que ajustar mi instrumento para mitigar el sesgo de no respuesta. Ok. Bueno, esos son como elementos muy básicos de encuestas de investigación. Ahora lo que yo quisiera es un poquito, no tenemos mucho tiempo, así que hay que ir rápido, hablar sobre algunas ideas que se pueden venir a futuro. A futuro, yo creo que, y todo apunta a que va a ser un medio virtual, donde las casas encuestadoras, los investigadores sociales van a buscar gente para contestar sus preguntas. Ya no va a ser el teléfono. Si vemos los datos, ha habido un crecimiento exponencial en el número de
usuarios de Internet. Esto sucede tanto en el mundo en desarrollo como en India, por ejemplo, en Estados Unidos. Es un fenómeno mundial que, pues, nos guste o no nos guste, pero lo cierto es que la gente ya vive en un mundo virtual. Ahí hace su vida. Cosas tan básicas, por ejemplo, como ligar, ¿no? Jugar, pues, trabajar, ejercitarse, ir de compras, hasta rezar. La gente está ahí en internet. Ahora sí, nos puede gustar o no puede gustar. Podemos criticar o no podemos criticar. Pero el hecho es que la gente cada vez está realizando estas actividades muy, muy básicas en internet. E incluso desarrollando ya lo que yo señalo como personalidades virtuales, ¿no? Tenemos ya personalidades, seres. Pues ahora mismo yo lo estoy haciendo yo. O sea, hay, pues, un Alejandro real y hay otro virtual. Que está ahí en Twitter, que está ahí en Facebook, que está aquí en YouTube, ¿no? Bueno, pues esos seres virtuales es ahí donde hay mucha capacidad y necesidad de escuchar sus voces. Ahí los podemos interceptar, no ya en el teléfono, porque como he señalado, es complicado. No te contestan, no sabes dónde están, eh, no tienen tiempo para hablar, pero en internet sí que puede ser posible. Eh, el problema acá es que, a diferencia del cuando llega el teléfono, o como digo, se expande el teléfono, eh, pues están las páginas blancas, ¿no? Está la sección blanca y acá no tenemos sección blanca. Así, no existe. No hay. No hay un libraco así de gordo donde aparezca, a ver, Alejandro García Magos, email tal, eh, dirección tal, este, el otro Alejandro García, y el otro Alejandro García, y el otro Alejandro García. Eso no existe, ¿no? Eso no existe. Eh, lo que entonces se intenta hacer, las muchas encuestadoras que hacen encuestas panel, tratan de recrear sus propias páginas blancas. Eso es básicamente lo que hace un panel. Crear, tratando de invitando gente con determinadas características, juntarlos en una gran lista, y ahora sí con sus nombres y su dirección electrónica, y entonces ya con esa lista ahí sí que se podría hacer una, una lotería y tratar de acercarnos al ideal del muestreo aleatorio. Eh, por ejemplo, entonces, si queremos hacer un panel, vamos a decir, en Guatemala, pues, y que sea representativo del país, pues tendría que empezar seguramente tratando de reclutar 50-50, ¿no? O sea, 50% hombres, 50% mujeres, ver cómo está la pirámide demográfica, si a lo mejor requiero, no sé, 40% de gente entre los 30 y los 18, y requiero, no sé, 20% de gente entre 50 y más. Básicamente es lo que hace un panel. Eh, a mí me gusta comparar, a mí me gusta comparar un panel, y para dar un poquito, hacerlo un poquito más intuitivo, a mí me gusta comparar un panel con, pues, un rompecabezas. Digamos que se quiere hacer un panel en la capital de Francia, en París. Una forma de hacerlo, si alguien quiere hacer una compañía de panel en París, pues es reclutar a 1000 parisinos de todos el quartiers, los arrondissements, de todas las partes de todos los barrios de París, 1000 parisinos. Y además, pues hacerlo no solo de todos los barrios, sino también de, digamos, de todos los niveles socioeconómicos, de todos los niveles educativos, 50-50 hombre-mujer, todas las edades que sean, además, que se ajusten a la pirámide demográfica, que también incluya migrantes, que también incluya minorías, y hacer este gran rompecabezas, armar ese rompecabezas
Y entonces, ya teniendo esos 1000 parisinos, no, me va a dar una perspectiva de París. Me va a dar no es París, es un mini París, es un París miniatura que si lo uso bien, pues le puedo hacer preguntas y voy a escuchar una voz que si hice bien mi trabajo, pues me va a dar una señal, quizá no igual que el resto de la ciudad, pero sí una señal que puede ser importante, puede ser útil. Otra forma de pensar en el panel también es como un paisaje, el trabajo de un paisajista. El paisajista que hace, pues él trata de capturar lo que está viendo, lo que está sintiendo, la luz, el aire, los tonos, incluso la emoción que está sintiendo, ¿no? Un gran paisajista logra capturar en su trabajo, en su caballete, una perspectiva quizá lo más real. No es el paisaje allá está, pero el paisajista no se está dando su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, de tal forma que yo cuando lo veo en una sala de museo me transporta a ese momento, a esa mañana donde él estuvo parado en esas colinas verdes. Ahí y aquí empieza ya a verse que esto de hacer un panel, pues es un trabajo bien complicado. Es así como el paisajista, así como el que arma un rompecabezas, es un trabajo muy complicado porque, como el artista que acabo de mostrar, pues él tiene que ver los colores, tiene que trabajar con la luz para hacer su versión de las colinas verdes lo más ajustado a la realidad. Y eso es bien complicado y sucede también en el mundo de encuestas y lo vemos con el panel. Se ha hecho mucho trabajo en panel que eh, muestra la posibilidad que los panelistas son distintos al resto de la población en general. Uno que se me viene a la mente, por ejemplo, hay un estudio que señala que los panelistas tienden a ser individuos eh, que son muy platicones, que es gente que le gusta expresar sus opiniones, que tienen ideas muy firmes, gente muy politizada. Digamos, en una cena es el tipo que siempre habla de política, el tipo que está informado, el tipo que se lee los periódicos, que ese es el tipo, ese es el perfil de un individuo que está dispuesto a aceptar la invitación de una casa encuestadora para estar contestando preguntas. O el perfil de un individuo que de suyo propio, de motu propio, va y se apunta a un panel pues porque quiere que su voz sea escuchada. Pues, no toda la gente, la gente en general no es así, pero las voces que están siendo, que forman ese panel, dice este investigador, que tienden a tener ese perfil. Ahora aquí, esto no es, esto es un debate, o sea, esos son temas a debate. Otros investigadores, por ejemplo, muestran o sugieren lo contrario. Fíjate qué curioso, ¿eh? Sugieren que, de hecho, es probable o es plausible que las voces en el panel sean, de hecho, las más calladas, las más tímidas. Que esta es gente que está pues muy contenta, muy satisfecha de participar en política, pues a través de contestar unas encuestas y ya con eso pues piensa que cumple con su deber cívico, pero que esta no es la gente que está dispuesta a irse ahí a una barricada, a enfrentarse con la policía, a sumarse a una manifestación ahí en el Zócalo a plena, con el sol de mayo enfrente, encima, perdón, que eso no lo hace el panel. Pues la gente, este investigador sugiere, los panelistas son gente que está, así como yo, atrás de una computadora, contestando sus preguntas, y ya con eso.
pero no estaríamos entonces capturando las voces que, que son realmente las que pueden o que se pueden manifestar quizá de forma un poco explosiva, que esa gente es la que le gusta, que no están en el panel, no están representadas esas personas que tienen una tendencia a expresar su opinión de forma mucho más enérgica, pues, y que le sabe a poco pues, contestar unas preguntas en un correo electrónico. Último, último ejemplo de otra posibilidad que puede suceder en panel. Imaginemos pues que no hay problemas, que nuestros panelistas son exactamente iguales que la población en general. Ahora sí que, como dicen, la gota de uno así, es exactamente iguales. Se me va el refrán. Pero dos gotas de agua, pues no. Una gota de agua y un mar. Pero son exactamente iguales. Pero la posibilidad cabe acá de que el panel se ha condicionado. Es un fenómeno que se ha estudiado. En donde la gente que inicialmente era exactamente igual al resto, se le está constantemente preguntando, se le está constantemente mandando encuestas. Y bueno, pues lo normal es que acaben siendo pues bastante más pues informados. Gente que está al día, gente que está que sabe lo que está pasando, gente que aprende, gente que tiene curiosidad, gente que a lo mejor no conocía al primer ministro de Finlandia, pero le preguntaron por él y bueno, ahora se mete a conocerlo. Y al cabo de un par de años, pues ya el que era un panelista igual al resto de la población, pues acaba siendo un experto en política internacional. Es una posibilidad, ¿no? O sea, como digo, estos son debates, ¿no? Y eso tampoco, con ello no quiero decir, por cierto, que los estudios panel no sean útiles, al contrario, se ha hecho muchísimo trabajo usando paneles, son muy importantes, particularmente si se quiere volver a preguntar a la gente y cómo va cambiando su opinión. Entonces son muy importantes, esas son posibilidades, son cosas que se han estudiado, porque bueno, pues así es la ciencia social, siempre se quiere avanzar y siempre hay algún tipo de problema que se debe de corregir. Lo que hay que saber, así como lo señalé en el caso de que la gente no responde o de que hay la gente te esconde sus verdaderas intenciones, no intenciones, perdón, sus verdaderas opiniones. Aquí lo que hay que saber es que en panel corremos el riesgo de hacer lo que se llama en inglés un sample bias, que no es otra cosa en buen español que perdón, sí, decía, en buen español es un sesgo de la muestra. Sesgo de la muestra, eh, no lo podemos evitar, sí lo podemos mitigar. Es mucho de lo que hacemos en ciencia social, es tomar decisiones, decisiones difíciles en diseño de investigación, porque en un mundo ideal, con un montón de dinero, sí que puedes bajar, eliminar quizá ciertos sesgos, pero ese mundo ideal no existe. Lo que podemos hacer es minimizar y estar muy atentos e informar a nuestros lectores de los posibles riesgos y del nivel de los riesgos que corrimos al levantar los datos y darle al lector la posibilidad también de él, emitir su propio criterio y decir, esos datos tienen este mérito, estos datos tienen este otro mérito. Bueno, todo esto para decir que las encuestas por internet no se van a ir a ningún lado, es el futuro, sin duda alguna. La gente, como lo comentaba, está haciendo su vida ahí, cosas muy básicas, pues encontrar una pareja, trabajar, jugar, rezar, hacer la tarea. Entonces eso no va a cambiar. Lo que sí hay que hacer es encontrar nuevas formas, ser muy creativos a la hora de mitigar nuestros sesgos. Y una forma de hacerlo pues es ser lo más inclusivo posible al momento de escuchar las voces de una sociedad, ¿no?
una sociedad que, como he comentado, pues está formada por individuos, pero esa sociedad ha llegado al punto donde vive por sí sola. Hay valores sociales, hay eh, opiniones, una opinión pública que está fuera del individuo, que existe por encima, por fuera del individuo. Pues eso es lo que intentamos hacer acá en Riwi, tratar de innovar, de ir más allá del panel, tratar de realmente conseguir las más voces, de esas voces, todas esas personas que ven ahí. Idealmente queremos escucharlos, queremos que tengan una chance igual de expresar su opinión y hacer nuestros datos lo más inclusivos posibles. Eh, Como lo digo al principio de esta charla, pues la ciencia social realmente lo que quiere lograr es pues desarrollar una herramienta que nos permita ir más allá del ruido social, el ruidero ese, y el ruido del mundo, dicen. No, bueno, nosotros no queremos el ruido del mundo, queremos una señal de gran fidelidad sobre lo que la gente está pensando, está viendo, está sintiendo. Y lo queremos hacer no nada más por mera curiosidad, sino porque en ciencia social pensamos que por ahí va la solución de muchos de los problemas sociales que nos aquejan. Una herramienta, entre otras, son las encuestas de investigación, que como hemos visto en esta breve charla, muy introductoria, pues va empujada por cambios tecnológicos, el teléfono, pero también cambios sociales, cómo la gente usa este teléfono, cómo la gente tiene el dinero para pagarse una línea de teléfono en la casa, ¿no? O sea, por un lado está la tecnología, pero también están los cambios sociales. Entonces, la, las encuestas de investigación van por esos dos, digamos, esos dos ¿qué? Mundos, esos dos elementos y ajustando. Ahora mismo estamos en un cambio bien fuerte, ¿no? Pasando de muchas actividades se están yendo hacia el espacio virtual. Se viene otro durísimo también, que va a ser la inteligencia artificial. Me preguntaban en la charla que di en inglés, oiga, ¿qué va a pasar cuando el futuro nos alcance y haya, eh, pues, la inteligencia artificial empiece a animar, empiece a competirle a las casas encuestadoras? Bueno, pues puedo imaginar que va a haber encuestas sin encuestados, ¿no? O sea, es muy posible que en un futuro se hagan encuestas, pero sean como modelos que corren ahí con un montón de datos. Es probable. Lo cual nos lleva a pensar que va a haber otra serie de sesgos también, ¿no? Otra serie de problemas. ¿Cómo saber lo que la gente está pensando si no le preguntamos a la gente de carne y hueso? ¿No? En fin, los cambios tecnológicos así avanzan. Pero bueno, la aparición de la inteligencia artificial también va a ser un tema. Pero bueno, esta charla no era sobre inteligencia artificial. Esta charla era sobre simplemente dar un panorama muy rápido, muy elemental, y hacerlo lo más accesible posible. Ojalá haya sido de su interés. Mi nombre es Alejandro García Magos. Soy Academic Research Specialist con RIWI. Por favor, ahí están mis datos aquí abajo. Escríbanme, encantado de seguir esta charla. Y si para su próximo proyecto y su próxima encuesta de investigación, por favor manden un correo y platicamos para ver cómo podemos hacer algo juntos y algo de alto impacto. Ok, muchas gracias. Hasta luego.